Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Damos gracias por este año nuevo que nuestro Dios nos ha permitido, donde tenemos nuestro cuadernito de escuela sabática de este trimestre que lleva por título Una familia fiel, donde hemos de estar hablando de la historia de Abraham y de Sara, donde vamos a ver el llamado que nuestro Dios hizo a este matrimonio, a esta familia, y de qué manera a través de la historia estos ejemplos los podemos utilizar cada uno de nosotros para nuestras vidas. Voy a invitarle que tome su Biblia y vamos a abrirla en el libro de Hebreos, ya que nuestro título de la lección se llama el llamado que nuestro Dios hizo a aquella familia, aquel Abraham, aquella Sara, y ahora como ese llamado lo vamos a poner en nuestras vidas, como nuestro Dios también nos hace un llamado para servir a nuestro Dios. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8 y recordemos que estamos hablando del llamado que nuestro Dios hizo a la familia de Abraham y de Sara. Dice libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8. Vayamos a la palabra de nuestro Dios donde nos va a indicar en esta mañana el propósito que nuestro Dios tuvo con Abraham y con Sara cuando les hace el llamado. Y dice el texto base en esta mañana, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así que tenemos que nuestro Dios le hace un llamado y gracias a nuestro Dios que hace este llamado y aquel Abraham que obedientemente obedece a nuestro Dios en su fidelidad y por la fe que tiene nuestro Padre Abraham para con nuestro Dios. Así que vamos a tener algunos propósitos en esta mañana y el primero de ellos es ¿qué es lo que enfatiza Dios 5 veces en el libro de Génesis, capítulo 12, en el verso 2 y el verso 3? Y vamos a ver qué significado tiene estas 5 veces que nuestro Dios le dice a aquel varón de nuestro Dios, a aquel Abraham. Segundo propósito es cuál es el mandamiento de nuestro Dios y cuál es la respuesta de Abraham. Y vamos a ver el mandato que nuestro Dios le hace a Abraham y de qué manera contesta Abraham en el libro de Génesis capítulo 12 del 1 al 4. Y también vamos a estar viendo de qué manera la esterilidad de Sarai y la bendición de Dios crean una tensión inicial. Vamos a ver cómo nuestro Dios hace el llamado de que los va a hacer una nación grande, pero se topan con el primer problema de que aquella Sara era una mujer estéril. Y vamos a ver todo ello en el libro de Génesis capítulo 1, 28. 11, 29 y 30 y capítulo 12, versículo 2 en el trayecto de la lección. Y también tenemos unas preguntas poquito más personales, son 3 de ellas. La primera es, ¿de qué maneras le ha dicho Dios a usted que salga y cómo ha salido? Así como nuestro Dios le hizo el llamado a Abraham de que saliera de su tierra, ahora como nuestro Dios nos ha sacado y como nosotros hemos aceptado también el reto de salir de aquella tierra donde antes éramos participantes. Y segundo es, ¿en qué forma las promesas de Dios han moldeado la vida, la fe y la dirección de su familia? Así que vamos a ver ahora nuestras familias, cómo estas historias nos han moldeado a cada uno de nosotros también para servir a nuestro Dios. Y por último, hemos de ver de qué manera Abraham y Sarai le han ayudado a reconocer sus límites y necesidades de la gracia. No podemos hacerlo nosotros con nuestras propias fuerzas, sino tenemos que acudir a la palabra de nuestro Dios. Así que a través de esta historia, de esta lección, acuérdense que hemos de estudiar la familia de Abraham. Y primeramente vamos a ver un recorrido de medita en esto, que viene siendo la introducción de la escuela. Y vamos a mencionar algunos puntos que nos van a ayudar a contestar las preguntas y también a meditar el llamado que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Primeramente, la Biblia nos narra primeramente una familia, y yo creo que conocemos aquella familia desde el libro de Génesis que estuvimos estudiando en trimestres pasados, donde nuestro Dios hizo aquel Adán, aquella Eva y le dio la dicha, el privilegio de que pudieran vivir en ese huerto, más sin embargo pecaron y nuestro Dios los saca del huerto del Edén. Nos fuimos más adelante y también estuvimos viendo a otra familia que nuestro Dios le dio un propósito
de construir un arca para salvar a la humanidad por aquel diluvio que venía. Así que a través de la historia hemos visto que nuestro Dios da la bendición, el hombre se inclina al pecado y nuestro Dios lo saca del huerto, pero por medio de Noé nuevamente empieza nuestro Dios a dar una nueva oportunidad, de tal manera que aquel varón de nuestro Dios hace aquella arca para que la humanidad pudiera obedecerle, creerle y entrar a esa arca y ser salvo de ese tiempo. Mas, sin embargo, a la predicación de Noé, a la gente no quiso hacer caso y a consecuencia de ello vino el diluvio. Así que vemos estas dos familias. Así que estas dos familias sujetas a Dios se vieron envueltas en las grandes historias tanto de la caída del hombre como del diluvio. Ambas podemos contemplar que Dios da oportunidad, que Dios quiere que la bendición siempre aparezca con cada uno de nosotros, mas sin embargo el hombre se ha inclinado por el pecado y a consecuencia del pecado ha venido maldición con cada uno de nosotros. Así que por medio de Caín, por medio de Abel, hemos visto que llegamos a Noé y ahora llegamos a una familia que nuestro Dios le llama a una familia fiel ante la presencia de nuestro Dios. Y lo vemos en el Génesis, lo vemos en los primeros capítulos. También, pero en medio de este caos global, la historia se enfoca en la familia de Abraham y Sarai. Después de que vemos que llega maldición al hombre, que el hombre es sacado del huerto, que viene el diluvio, nuestro Dios decide buscar al hombre. Después de que ha pecado, después de que se ha inclinado a la maldad, nuestro Dios busca nuevamente dar bendición al ser humano y busca una familia, y ahora nos topamos con la familia de Abraham y Sara. Acuérdense que nuestro Dios siempre ha buscado al hombre para darle la bendición. Pasa esto, que nuestro Dios les da promesa, mas sin embargo aquella promesa que se le dio a Abraham, que iba a hacerse una nación grande, pero se topan con el primer obstáculo. El primer problema dice que Abraham está envejeciendo y su esposa Sarai es estéril. Así que como que no entienden la promesa de nuestro Dios de que va a ser una nación grande, pero llega el problema de que tanto aquel Abraham, aquel siervo de nuestro Dios, está envejeciendo y aquella Sarai es una mujer estéril, no puede dar a luz. Y sigue diciendo, dice, pero esta es la familia por medio de la cual Dios intenta cambiar al mundo. Dios escogió esta familia y quiero que sepan que a veces no entendemos los propósitos de nuestro Dios. Y yo creo que también tanto a Abraham y a Sarai no entendieron exactamente el propósito de nuestro Dios. Nuestro Dios les dijo que por medio de ellos sería una nación grande, que le iba a ser padre de muchas naciones, y ahora vemos que están batallando, están sufriendo primeramente con lo que nuestro Dios les había dicho, y al darse cuenta que no puede tener hijos, pero sin embargo tenemos que confiar en nuestro Dios. Recordemos que cuando Él pone una promesa, se va a conceder, y a veces batallamos para entender las promesas de nuestro Dios. Su elección y lo que escogió no está basado en nuestros méritos. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Dios escoge, creemos que nos ha escogido por los méritos de nosotros, pero nuestro Dios escoge viendo en nosotros lo que podemos hacer si confiamos en nuestro Dios. No es por nuestras propias manos, sino es por la voluntad de nuestro Dios. Dice segunda de Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para la excelencia del poder que nuestro Dios pone en cada uno de nosotros. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra voluntad, sino por el poder de nuestro Dios. Así que recordemos que cuando Dios da una promesa, no es por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que nuestro Dios va a poner en cada uno de nosotros. Desde el comienzo hasta el final, su trayectoria de fe no es acerca de la potencia que cada uno de nosotros tenemos, sino de la gracia de nuestro Dios. Recordemos que ellos inmediatamente empezaron a pensar, Dios dio la promesa, aquel Abraham va envejeciendo, aquella mujer es estéril, inmediatamente empiezan a frustrarse, a decir, bueno, ¿cómo se va a cumplir la promesa que nuestro Dios ha dado en cada uno de nosotros cuando todo se ve negativo? Pero acuérdense que las promesas de nuestro Dios son fieles. Así que la jornada de esta fiel familia
comienza con el extraordinario mandamiento que nuestro Dios le da a aquel Abraham: vete, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Aquí empieza la trayectoria de esta familia, donde nuestro Dios hace el primer llamado a aquella familia, a aquel Abraham, donde le dice: ¿sabes qué? Deja esta tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Ahí está el primer mandamiento de nuestro Dios que le da a esta familia para que reconozca que nuestro Dios tiene un propósito en la vida de Abraham. Y yo creo que en cada uno de nosotros también nuestro Dios tiene un propósito, y que muchas de las veces no lo entendemos, pero debemos de pensar que nuestro Dios nos está utilizando por medio de ese llamado, así como le hizo ese llamado a la familia de Abraham. Nuestro Dios ha hecho un llamado en cada uno de nosotros. Así que dejemos que nuestro Dios sea el que obre en el llamado que Él ha hecho para con cada uno de nosotros. Y yo creo que recordamos a través de la historia que nuestro Dios llamó a hombres para mostrar su poder, y por medio de ellos hacer el trabajo que se necesita hacer. Ahorita estoy recordando cuando nuestro Dios le dijo a aquel Moisés que él era el que iba a sacar a su pueblo de allá de Egipto. Inmediatamente aquel Moisés dice: pero ¿qué no sabes que soy tartamudo? Mas sin embargo nuestro Dios sabía toda la vida de Moisés. Y yo creo que en cada uno de nosotros nuestro Dios, cuando nos llama, cuando tiene el llamado para con cada uno de nosotros, Él sabe nuestros límites, y de acuerdo a esos límites que tenemos, el poder de nuestro Dios se muestra en cada uno de nosotros. Así que tu llamado, el llamado que Dios me ha dado a mí, es muy diferente, mas sin embargo nuestro Dios trabaja en ese llamado. Nuestro Dios le habla a aquel Abraham, le empieza a decir: vete de esta tierra, de tu parentela, y vete a una tierra que yo te mostraré. Qué maravilla que nuestro Dios le habla a Abraham. Pero también algo maravilloso, la contestación de aquel varón de nuestro Dios. Dice, igual de asombroso es la respuesta de Abraham. Dice: y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Así que nuestro Dios da mandamiento, inmediatamente aquel Abraham reconoce y dice que deja su tierra para obedecer la palabra de nuestro Dios. Dios dice: vete, y Abraham sale confiado en aquel que había prometido. Y eso es algo que tenemos que pensar cada uno de nosotros. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, nuestro Dios mostró su poder en todo el desierto al pueblo de Israel. Ahora con Abraham no iba a ser excepción. Abraham iba a salir y nuestro Dios le iba a acompañar en la promesa, en el llamado que él le había tenido. Con cada uno de nosotros, de la misma manera, nuestro Dios nos ha sacado, dice que de las tinieblas, y nos ha traído a su reino de luz. Y de tal manera que cuando confiamos en nuestro Dios, cuando estamos tomados de la mano de nuestro Dios, quiero que sepan que nuestro Dios cumple la voluntad en cada uno de nosotros. Dice 2 Corintios 5:7, lo voy a leer, aquí lo tengo en mi nota. Dice: porque por fe andamos y no por vista. Así que nuestra fe, que confiamos en nuestro Dios, no por lo que vemos, porque vemos que aquel Abraham salió sin saber a dónde iba. Mas sin embargo, con esa fe, con esa confianza, con esa seguridad que nuestro Dios nos ha dado, que Él nos está acompañando, es la misma fe que tanto usted como yo debemos de tener en nuestros tiempos, que nuestro Dios está con nosotros todos los días. Él ha prometido estar con nosotros y mandar de su Santo Espíritu para ese llamado que nuestro Dios nos ha dado. Y quiero que sepan que a través de toda la historia de Abraham, que ya algunos de ustedes ya han leído, nos damos cuenta que nuestro Dios llama a aquel Abraham, aquella familia confía en nuestro Dios, y cuando se confía en nuestro Dios, quiero que sepan que nuestro Dios nos acompaña a cumplir el propósito que tiene en nuestras vidas. Cuando dejamos nosotros de confiar en nuestro Dios, se pone difícil entonces nuestra vida. La expresión haré se enfatiza a medida que Dios revela su propósito para Abraham y Sarai. Y Dios tiene un propósito. Y el propósito más grande que vamos a ver a través de toda la lección es que nuestro Dios quería bendecir al mundo, y que por medio de Abraham todas las familias de la tierra
fueran bendecidas. Ese era el propósito de nuestro Dios. Ahora Abraham era únicamente el vaso en el que iba a llevar la bendición a todas las naciones. Gloria sea a nuestro Dios, que nuestro Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros también para cumplir ese propósito para con todas las naciones. Esas promesas, quiero que sepan, la promesa que le dio aquel varón de nuestro Dios, esas promesas son personales, son nacionales y de alcance global. Haré de Abraham un gran nombre, una grande nación, dice, para bendecir a todas las naciones. Ahí está nuestro Dios obrando por medio de aquella familia. Y quiero que sepan que a través de los tiempos, Dios ha utilizado las familias para cumplir el propósito que tiene para con cada uno de nosotros. Ha llamado a diferentes familias en diferentes tiempos. Ahorita mencionábamos de Adán y Eva, donde nuestro Dios les dijo multiplicar y henchir la tierra, el propósito de ellos. Vimos el propósito de Moisés, dispensen de Noé, donde nuestro Dios le dijo construye una arca. Y a través de los tiempos hemos visto que nuestro Dios utiliza familias para el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y ahora que estamos viendo a la familia de Abraham y de Sara, nuestro Dios tiene un propósito para todo el mundo por medio de esta familia. Así que nuestro Dios iba a ser de aquel varón de nuestro Dios una gran nación y para bendecir a las naciones. Gloria sea su nombre para nuestro Dios. Y veamos qué nos dice el libro de Génesis, donde vemos primeramente el propósito de nuestro Dios para con la humanidad. Nuestro Dios hace a Adán del polvo de la tierra y luego dice que le da sueño a aquel Adán y de la costilla del hombre hace a la mujer. Y les dice a nuestro Dios una promesa muy bonita, dice en 1:28 de Génesis, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos. Y aquí vemos primeramente que nuestro Dios le dice, fructificar y multiplicaos, que se hincha la tierra, que se llene de habitantes. Nuestro Dios le da a aquella primera pareja el privilegio de dar vida por medio de ambos. Gloria sea a nuestro Dios. El propósito se está cumpliendo, pero sin embargo, a través de Adán podemos decir que recibimos maldición a consecuencia de que el pecado entró en el hombre y de esa manera pasó a cada uno de nosotros. Ahora nuestro Dios busca esta otra familia, aquel Abraham, aquella Sara, para dar bendición a cada uno de nosotros. Pero ahora veamos inmediatamente la tensión que surge entre aquel Abraham y aquella Sara. Nuestro Dios empieza a decirles que van a tener un hijo. Inmediatamente aquella Sara se ríe, no haya qué hacer, porque ya era una mujer de edad, era una mujer estéril, y también Abraham. Mas sin embargo, recordemos que no es por nuestra fuerza, sino es por la fuerza y el poder de nuestro Dios. Y también la misma promesa que se le dio a aquel Adán y a aquella Eva de henchir y multiplicar la tierra es la misma promesa que se les está dando ahora a Abraham y a Sara, donde se les dice que nuestro Dios iba a henchir la tierra por medio de ellos también y que iban a recibir bendición. Aquí tenemos el primer problema, donde Abraham se está envejeciendo, y luego también tenemos donde aquella Sarai tiene el problema de que es una mujer estéril. Ahora veamos algo más maravilloso ante la presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios iba a hacer el milagro más grande en esta familia. Primeramente un hombre de edad a una mujer estéril, pero llega no el milagro de parte de ellos, no sus propias fuerzas, sino la voluntad de nuestro Dios, que aquella Sara a tanta edad, nuestro Dios le da el privilegio de conceder un pequeño. Veamos ahora la lectura bíblica que tenemos en el libro de Génesis, capítulo 11. Y dice el libro de Génesis, capítulo 11. Vamos a leer algunos textos que tenemos ahí en nuestro cuadernito. Acuérdense que la bendición y el llamado de nuestro Dios vienen de parte de nuestro Dios y no de nosotros. Nuestro Dios hace su trabajo por medio de cada uno de nosotros como vasos. Dice Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Tare.
Tare engendró a Abram y a Nashor y Harán engendró a Lot. Vamos al verso 28. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos, dice el verso 29. Y tomaron a Abram y Nashor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nashor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Iscar. Dice el 30. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijos. 31. Y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lor hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Y dice el verso 32, y fueron los días de Tare 250 años, y murió Tare en Harán. Ahora veamos el capítulo 12, versículo 1. Empero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice, y fuese Abram como Jehová le dijo, y fue con Lot, y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Aram. Aquí vemos primeramente que nuestro Dios, vemos la historia como aquel Abraham oye el llamado de nuestro Dios. Vamos a la primera pregunta. Si tiene su cuadernito, estamos en la página número 8. Dice la primera pregunta: ¿qué es lo que enfatiza Dios 5 veces en Génesis 12, 2 y 3 y cuál es su significado? Y vamos al libro de Génesis. Ahorita lo leímos. Vamos a darle una repasada nuevamente. Génesis capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de nuestro Dios: y haré de ti una nación grande. Fíjense bien el llamado de nuestro Dios. Estamos hablando de cómo nuestro Dios llama al hombre. Aquí nuestro Dios llama a esta familia, cómo nuestro Dios quiere transmitir bendición. Y dice, y haré de ti una nación grande. Y luego dice, y bendecirte. Fíjense primeramente lo que va a hacer Dios. Va a agarrar a aquella familia, aquel Abraham, le va a dar bendición. Dice, y bendecirte, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Primeramente aquí vemos dos cosas de bendiciones. Primeramente va a bendecir a esta familia, va a bendecir a aquel Abraham. Y luego después de que bendice a Abraham, dice, engrandeceré tu nombre. Lo va a hacer un hombre de fuerza, un hombre de poder. Y dice, y serás bendición. Así que por medio de Abraham, las naciones y hasta nuestros tiempos vamos a ser nosotros bendecidos por ello. Lo dice el verso 3. Y bendeciré nuevamente aquí está la bendición de nuestro Dios. Y quiero que sepan que hasta nuestros tiempos Dios desea bendecir al hombre, bendecir a cada uno de nosotros. Si le buscamos y nos acercamos a nuestro Dios, Él está dispuesto a dar bendición con cada uno de nosotros. Dice, y bendeciré a los que te bendijeren. Así que nuestro Dios está dando bendición a todas las personas que dieran bendición a aquel Abraham, aquella familia. Entonces nuestro Dios también iba a bendecir a aquella familia. Así bendeciré a los que te bendijeren, pero también iba a pasar lo opuesto. Y al que te maldijere, maldeciré. Así que nuestro Dios, así como iba a dar bendición para el que bendiciera a Abraham, también dijo que el que maldijere a Abraham iba a recibir maldición. Dice, y serán benditas nuevamente, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que estamos hablando algo global, donde nuestro Dios, por medio de la bendición que transmitió a Abraham, a las naciones, el mundo iba a recibir bendición de parte de nuestro Dios al nosotros bendecir a Abraham. Puse este comentario nomás para que reflexionemos. Dice, esta repetición de términos no solamente es relevante
en forma personal para esta familia fiel, pero también tiene un alcance cósmico a medida de que Dios trabaja en ellos para restaurar su bendición sobre toda la creación. Así que por aquel Abraham entró el pecado, de tal manera que el pecado y la maldición fue ocurriendo. Ahora nuestro Dios trae a este hombre, a Abraham, para que en él sean benditas todas las familias de la tierra. Gloria sea a nuestro Dios, que da oportunidad nuevamente de que el hombre alcance a bendición para con cada uno de nosotros. Dice la pregunta número 2. ¿Cuál es el mandamiento cuál es el mandamiento de Dios y cuál es la respuesta de Abraham? Nuestro Dios le da un mandamiento a Abraham, aquella primera familia, le da un mandamiento. ¿Y cuál es la respuesta que aquel varón de nuestro Dios da inmediatamente a nuestro Dios? Libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 4. Veamos nuevamente. Empero Jehová había dicho a Abraham, y fíjense bien el mandamiento, porque nuestro Dios da un mandamiento. Y ante este mandamiento, podemos decir, ante este llamado que nuestro Dios hace a Abraham, ¿cómo contesta Abraham? Y quiero que sepan que a través de la historia, Dios ha llamado a diferentes tipos de hombres y muchos de ellos han dicho que no al llamado de nuestro Dios. Mas, sin embargo, cuando nuestro Dios le habla a Abraham, nuestro Padre Abraham contesta de esta manera. Primeramente veamos el mandamiento. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Fíjense bien el mandamiento de nuestro Dios. Sal de aquí, tengo un propósito para ti, Abraham. Y este propósito se va a cumplir no a tu manera, sino de la manera que yo quiero que tú lo hagas. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Primeramente, el salir a experimentar caminos nuevos, tierras nuevas, es algo difícil. Llevarse a su familia, salir a un lugar donde ni siquiera sabe a dónde va, pero por medio de la fe, por medio de la confianza en nuestro Dios, Él sale y gloria sea a nuestro Dios. Pero vemos el mandamiento, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué le dijo Dios? Vete. ¿Y qué hizo Abraham? Él se fue. Esto es fe en acción. Ahora veamos el verso 2. Le da el llamado y ahora le dice qué va a pasar con Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande, bendecirte engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nuevamente los textos que estábamos mencionando, donde nuestro Dios hace el llamado, donde nuestro Dios le habla a Abraham y le dice, yo te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, vas a ser un hombre de grande valor y serás de bendición para todas las naciones. En el verso 3 nuevamente, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la respuesta excelente y maravillosa del varón de nuestro Dios. Quiero que sepan que hoy en día nuestro Dios está llamando a las familias de nuestro mundo. Les está diciendo, salgan del pecado, ya no vivan allí. Y ahora queda de cada uno de nosotros contestarle a nuestro Dios que queremos salir de ese mundo de pecado para caminar en los caminos de nuestro Dios. El llamado de nuestro Dios es, sal de allí. Y dice la respuesta. Y fuese Abraham como Jehová le dijo. No la pensó, no dijo, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tipo de tierra es? ¿Qué va a pasar cuando llegue allí? ¿Quién me va a cuidar en el trayecto del camino? Sino que él confió en nuestro Dios, dice, y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Allí va el varón de nuestro Dios a cumplir el llamado de nuestro Dios. ¿A qué edad Dios te ha llamado? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado?
Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente, mas sin embargo, el propósito se cumple en cada uno de nosotros, no con nuestras fuerzas, porque podemos decir, ya soy de edad, tengo este problema, esta deficiencia, mas sin embargo, Dios va a cumplir su propósito que tiene para ti por medio de la voluntad de nuestro Dios, por las fuerzas de nuestro Dios y no las nuestras. Recordemos, aquella mujer, Sara, era una mujer estéril, pero nuestro Dios es el que dio el hijo. Gloria sea a nuestro Dios. Dice Hebreos 11:8. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos 11:8. Dice de la siguiente manera, el libro de Hebreos 11:8. En el Nuevo Testamento vemos cómo Pablo ve ahora a Abraham. Dice, por la fe, donde estamos hablando de Hebreos capítulo 11, donde nos habla de los héroes de la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado obediente para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué lo llevó hacia aquel lugar? Primeramente entendió el llamado de nuestro Dios. Salió sin saber a dónde iba, pero confiaba en el que dijo a Abraham, sal de tu tierra. Así que cada uno de nosotros debemos de confiar en nuestro Dios. Dice segunda a los Corintios, unas vueltas ahí para enfrente, segunda a los Corintios 5:7. Dice de la siguiente manera, porque por fe andamos, no por vista. Sabemos que a nuestro Dios no lo vemos, pero con esa fe que tenemos en nuestro Dios, sabemos que tiene promesa para con cada uno de nosotros. Nuestro Dios le dijo a Abraham, tengo una tierra para ti. Aquel Abraham no la miraba, pero sin embargo sabía que Dios le había prometido. Bueno, nuestro Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros la vida eterna. Quizá no la alcanzamos a ver, pero sabemos que lo que nuestro Dios promete, Él lo va a cumplir. Así que veamos la tercera pregunta. ¿De qué manera ahora la esterilidad de Sarai o de Sara y la bendición de Dios crean una tensión inicial? ¿De qué manera se topan con el primer problema? La promesa de nuestro Dios. Primeramente, el llamado lo aceptan. Salen de aquel lugar a la tierra que nuestro Dios les iba a dar. Pero ahora llega la tensión. Primeramente, mencionábamos, Abraham está envejeciendo. Aquella esposa de Abraham, aquella Sara, es una mujer estéril. Y si Dios le ha prometido a Abraham que en él serían benditas las naciones, que sería una nación grande, que sería un hombre poderoso, bueno, ¿qué está pasando con la promesa que nuestro Dios tuvo para con aquella familia? Empieza la tensión, empiezan a sentirse qué está pasando. Y primeramente vamos al libro de Génesis, donde nuestro Dios da una bendición a la primera familia. Y lo mismo que le dice a Abraham y a Sara es lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Fíjense bien lo que le dijo nuestro Dios a Adán y Eva. El libro de Génesis, te recordamos el primer capítulo de la Biblia. Dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Si recordamos la bendición, nuestro Dios siempre ha sido un Dios que quiere darle bendición al hombre. Es un Dios que hasta estos tiempos quiere bendecir nuestras familias. Y dice, y los bendijo Dios, y le dijo Dios a aquella primera pareja, aquel Adán y aquella Eva, fructificar y multiplicar y henchir la tierra, y sojuzgarla, y señoreé en los peces de la mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que este es primeramente lo que nuestro Dios tiene para primera familia, que llenen el mundo de habitantes, que la bendición de nuestro Dios iba a estar con ellos. Ahora nos vamos a Génesis, ahí adelantito en el verso 11, en el capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra de nuestro Dios. Y tomaron a Abraham y Nachor para sí mujeres. Aquí tenemos que ambos toman a esposa. Dice, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, más adelante se le cambió a Sara. Y el nombre
de la mujer de Nashor Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Izca. Y lo dice el 30. Aquí empieza la tensión. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijos. Vemos la tensión. Vimos el llamado. Nuestro Dios le llamó, sal de esa tierra. Inmediatamente aquel Abraham sale y ahora tenemos la tensión. Nuestro Dios le dijo que iba a ser una nación grande, pero llega el primer problema. Aquella mujer es una mujer estéril, donde tenemos que pensar cada uno de nosotros que se iba a cumplir el propósito de nuestro Dios en esa familia, no como ellos querían, no con sus propias fuerzas, sino con la fuerza de nuestro Dios. Dice Génesis 12:2. Fíjense bien la promesa de nuestro Dios. La tensión y la promesa de nuestro Dios. Y haré de ti una nación grande. Yo creo que aquel Abraham pudo decir, bueno, Dios me ha prometido algo. Voy a salir, Dios me va a hacer una nación grande, voy a engrandecerte y vas a hacer bendición para las naciones. Eso es lo que nuestro Dios tiene para ellos. Pero ahora llega la atención, bueno, ¿cómo voy a ser una nación grande si no tengo hijos? Si mi esposa es estéril. Pero recordemos nuevamente que esto es lo que quiero que en esta mañana pensemos, que los propósitos de Dios se cumplen en nosotros, no como nosotros queremos, sino como nuestro Dios desea que se hagan las cosas y cuando Él desea que se hagan las cosas. Yo creo que aquel Abraham empezó a pensar, bueno, me estoy haciendo viejo. Aquella mujer está diciendo, bueno, soy estéril, ya soy una mujer de edad. ¿Cómo puede ser posible que la promesa de Dios se vaya a cumplir en nosotros siendo ya de edad? Pero recordemos que Dios es el que obra en cada familia de la iglesia. En cada uno de nosotros, nuestro Dios nos ha dado un llamado. Y quizá también se ponga usted a pensar, bueno, ya llegué a tal edad, ya tengo tantos años y veo que todavía no he cumplido el propósito que Dios tiene para mi familia, para el ministerio de nuestro Dios. Bueno, nuestro Dios sabe cuándo, cómo y Él lo hará. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es una persona que nos ha buscado a nosotros. ¿Para qué? Para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Dice segunda a los Corintios 5:7. Y fíjense bien cómo nos ayuda este texto a pensar que no es nuestras fuerzas, sino es de nuestro Dios. Dice segunda a los Corintios 5:7. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro. Cada uno de nosotros somos vasos de barro, pero dentro de nosotros hay un tesoro, dice, para que la alteza del poder sea de Dios, no de nosotros. Es el poder de nuestro Dios y no de nosotros. Así que se cumple la voluntad de nuestro Dios en nosotros, no por nuestro poder, sino por el poder de nuestro Dios. Dios cumplió su propósito en aquella familia, no por sus fuerzas, sino por las fuerzas de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios dijo que iba a dar hijos a Sara, y quiero que sepan que nuestro Dios dio hijos a Sara. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora también tenemos una serie de preguntas poquito más personales, donde quiero que meditemos ahora esta historia en nuestras vidas. Dice la primera: ¿de qué manera le ha dicho Dios a usted que salga y cómo usted ha salido? Si recordamos a diferentes ocasiones cuando nuestro Dios le dice al pueblo de Israel que salga, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de aquella tierra. Entonces Dios saca al hombre, nuestro Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros de allá del mundo. Así que ahora nos ha congregado en la iglesia, donde cada uno de nosotros tenemos diferente propósito ante nuestro Dios. Y veamos algunos textos para contestar la pregunta. Libro de Génesis 15:7. Primeramente vamos a ver cómo Dios sacó a Abraham de aquel lugar. Y dice Génesis 15:7. Y díjole, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos
para heredad de esta tierra. Así que nuestro Dios saca. Ahora miren lo que dice Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Si estamos viendo donde nuestro Dios sacó a Abraham de aquella tierra, donde nuestro Dios sacó a su pueblo de allá de Egipto, y ahora con cada uno de nosotros, dice Colosenses, cómo lo relacionamos con nuestra vida, cómo nuestro Dios nos ha sacado de las tinieblas, dice Colosenses 1:13, que nos ha liberado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Así que nuestro Dios nos ha sacado, y quiero que sepan que todavía esa voz, ese eco se oye para las familias. Salgan de allí, porque nuestro Dios tiene promesas para con cada uno de nosotros. De la misma manera que le hizo el llamado a Abraham y a aquella Sara, de la misma manera fue el llamado para con cada uno de nosotros. Y cómo aún sigue llamando a las familias que viven en el mundo, de tal manera que vimos que te voy a sacar de las tinieblas para que vengas a su luz admirable. La número 2, ¿en qué forma las promesas de Dios han moldeado la vida de la fe y la dirección de tu familia? Veamos el libro de Romanos. Cómo ahora que nuestro Dios nos ha sacado de allá de las tinieblas, no sé cómo era tu vida, a lo mejor eras una persona que estabas en las drogas, en el alcohol, que no estabas bien ante la presencia de nuestro Dios, pero ahora que nos ha sacado, fíjense bien la recomendación que nos hace a Pablo para con cada uno de nosotros. Romanos 14:8. Hemos acudido al llamado. Nuestro Dios nos ha sacado de allá de las tinieblas, así como sacó a aquella familia. Ahora nos ha sacado a cada uno de nosotros, que ahora dice, y que si vivimos, Romanos 14:8, y que si vivimos para el Señor, vivimos. No vivimos ya para nosotros, sino ahora estamos viviendo para nuestro Dios. En lecciones del trimestre pasado mencionábamos que nos ha hecho a cada uno de nosotros embajadores para su reino. Ahora, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esa es la confianza que tenemos que tener en nuestro Dios. Y yo creo que vimos en el Antiguo Testamento a un varón de nuestro Dios que expresó unas palabras que han quedado como eco para las familias de nuestros tiempos. Libro de Josué, capítulo 24. Este texto se ha utilizado mucho para las familias de nuestros tiempos. Yo y mi casa, Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aún en este año que estamos viviendo, le damos gracias a nuestro Dios que nos ha dado la oportunidad de llegar al 2021, y ahora yo creo que debemos de decirle a nuestro Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria sea su nombre, que nos da este tiempo para poder servir a nuestro Dios y entender el llamado que Él tiene para con cada uno de nosotros. La última pregunta: ¿de qué manera Abraham y Sara o Sarai le han ayudado a reconocer sus límites y necesidades de la gracia? ¿De qué manera? Primeramente, no es por nuestras obras. Dios escogió esta familia. Dios ha escogido tu familia. Dios ha escogido mi familia, con muchos límites, con muchos defectos, pero la obra de nuestro Dios se hace no por nuestras fuerzas, sino por la voluntad de nuestro Dios. Así que dejemos cada uno de nosotros que Dios cumpla el propósito que tiene para con cada uno de nosotros. Que como familia de la iglesia que somos, que nuestro Dios haga su trabajo para el beneficio del pueblo de nuestro Dios, para el beneficio de la iglesia. Ahora, si no has acudido al llamado de nuestro Dios, Dios te está llamando a que salgas de ese lugar, de las tinieblas, y que vengas y le reconozcas, para que de esa manera nuestro Dios cumpla el propósito que tiene para su iglesia
por medio de cada uno de nosotros. Recordemos que familias unidas van a ser una iglesia unida, pero también a la viceversa, si tu familia está desunida y si las familias están desunidas, va a ser un caos de la iglesia. En esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, invito a cada uno de ustedes que nos oye y gracias que nos acompaña, y recordemos que Dios tiene un llamado para tu familia y que aún con los límites y deficiencias que tiene tu familia, ponte en las manos de Dios y Dios cumplirá su misión a través de tu familia. Que el Señor te bendiga en esta rica mañana.